Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Siempre he dicho que la física de la relatividad es un medio por el cual se intenta poner límites al ser humano, a la ciencia principalmente. La teoría de la relatividad, entre otras teorías científicas, es como si vallásemos un jardín y eliminásemos de la ecuación todos aquellos factores que están fuera de ese cercado. Eliminásemos el viento, las nubes, eliminásemos las montañas que hay más allá de ese cercado y, por supuesto, todos los factores que nos rodean. ¿Por qué la física ha decidido operar así? Poner un límite, pensando que la naturaleza tiene límites. La ciencia en estos momentos es limitante o limitadora, lo podéis pensar como queráis. Sume al ser humano en una especie de stop, un punto máximo. A partir de aquí no puedes pasar. Y también nos sume en un punto mínimo. Nos dice que hacia abajo tenemos un límite, tal vez la partícula de Planck u otras. Deja fuera de la pizarra, de lo matemático principalmente, las variables de infinito hacia arriba e infinito hacia abajo. Las saca con aviestas intenciones, para que sus ecuaciones cuadren. Pizarras llenas de números en las cuales el resultante final de la ecuación hace que 2 más 2 quizás sean 5 en algunas ocasiones. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. O eso es lo que decía Albert Einstein. Pero parece que la ciencia ortodoxa, la ciencia de Albert Einstein, no tiene intenciones de escuchar ni oír nada sobre los experimentos como por ejemplo el efectuado en Estados Unidos por Lee Jung-ji Hwang, concretamente en el año 2000, cuando rebasa la velocidad de la luz 310 veces. Como vemos, la velocidad de la luz ya no es el límite. Algo ha ocurrido. Pasó de 300.000 kilómetros por segundo y situó la marca en 93 millones de kilómetros por segundo. De hecho, fue tan rápido que el propio cronómetro no pudo marcar la velocidad correctamente. Marcó la llegada del rayo antes de que éste saliese. Pero la ortodoxia de la ciencia obligó al profesor Lee Jung-ji Hwang a afirmar que no viola la teoría de la relatividad. Casi me atrevo a decir que la viola 310 veces. Pero la ortodoxia académica se inclina a hacer esa afirmación. Y recuerda que aquel tipo pulcro, estirado, cuando tropieza por la calle y se cae, no va diciendo me he caído, dice que se ha tirado. Pues esto es lo mismo, es lo que ocurre. Intentan dar un paso atrás y rectificar sus postulados para adaptarlos a los resultados. Aquella anécdota, por ejemplo, cuando Cela se quedó dormido en el hemiciclo a requerimientos del presidente del Congreso y le dijo que, señor Cela, ¿está usted durmiendo? Y Cela respondió que estaba dormido, que no durmiendo, que no era lo mismo. Estar jodido que estar jodiendo. Pues eso es lo que ocurre. En realidad nos obligan a hacernos creer algo que desde luego no tiene razón de ser. Hay un caso flagrante del que he hablado en varias ocasiones y es ni más ni menos lo que le ocurrió al entomólogo Víctor Grebeniko, quien descubrió efectos extraños de los insectos. Tenemos un vídeo de Víctor Grebeniko por ahí en el cual hablamos de esos efectos. En un momento concreto, Víctor Grebeniko, cuando se lo comenta a sus colegas entomólogos, le dice: no, señor Grebeniko, esto está muy bien, pero no se lo cuente a la Academia de Ciencias rusa. Posiblemente, si lo hace, perderá sus subvenciones y todas las ayudas del Estado para que continúe sus investigaciones. Se está saltando las normas ortodoxas de la investigación. Pues lo mismo ocurre con Einstein. Ni aunque llegue un científico que supere 3000 veces la velocidad de la luz, quitarán la teoría de la relatividad de los textos de las escuelas y de los libros de las universidades. Porque es que la ciencia vive bien con su ortodoxia y desde luego sufre mucho cuando tiene que modificar esas teorías que ha obtenido con ellas pingües beneficios, como por ejemplo la teoría de la relatividad.
Lo cierto es que la relatividad de Einstein hace aguas por todos los lados. Y me preguntaréis, bueno, tú no eres físico, JL. No. Pero nos vamos a ceñir a lo que decían físicos que desde mi personal punto de vista eran tan buenos o incluso superiores a Albert Einstein. Esto lo sabía bien Eugene Malloy. Malloy, en 1947, que es cuando nace, y en el 2004, que es cuando fallece, en ese impasse llega a importantes descubrimientos sobre la fusión nuclear, la fusión fría. Malloy fue director del MIT y fue asesinado de manera dramática, una cosa muy extraña, apaleado en su casa con bates de béisbol, sin un móvil realmente aparente. Él estaba pintando su nueva casa y se presentaron unos tipos quienes le apalearon hasta la muerte a Malloy. Una muerte dramática que todavía no tiene resultante y se sigue buscando después de 10 años a los culpables. Y es que Malloy decía que la física establecida no escuchaba los requerimientos de ensayos como los publicados en las revistas, por poner unos ejemplos, Galilean Electrodynamics, Physics Easy, Apeiron, Journal of New Energy, y tampoco escuchaba los tratados disidentes de la relatividad, como por ejemplo los publicados por Harold Aspen, Per Beckmann, Peter Anner Grenoux, Ronald Hodge, Herbert Ives, Thomas Phillips, otro también, que postulaba contra este tipo de teorías. Incluso Franco Celeri también negaba que esa teoría o que esa física fuese correcta. Decía que que había grandes aguas, que hacía muchas aguas. También, fijaos hasta qué punto se está intentando por parte de medios no oficiales desmoronar esa falsa física, que incluso se obvia y se omite a una asociación internacional que existe para destapar ese fraude que es la teoría de la relatividad. Y no es ni nada más ni nada menos que la NPA, la Natural Philosophy Alliance, la Alianza de Filosofía Natural, una organización internacional que se dedica a intentar, digamos que, hacer activismo contra esas teorías o esas falsas teorías. Pero desde luego nada parece que pueda derribar a ese nuevo orden mundial de la ciencia, que también existe. El nuevo orden mundial se aplica a todos los ámbitos. Críticos como por ejemplo el ingeniero electrónico Robert Henderson, quien en su libro Einstein y el nuevo síndrome de la ropa del emperador afirma lo siguiente. Miráis lo que dice el señor Henderson. Dice: Einstein posiblemente era la persona más irracional que se hacía pasar por matemático o científico. Eso dice Henderson. En su libro, el señor Henderson explica cómo Einstein muestra conceptos imposibles y operaciones inteligibles que solo pueden compararse al cuento del traje del emperador. Estaría bien que le echaseis un vistazo. Asimismo, añade que el propio Einstein hacía gala de tener un gran ego, mucho ego. Einstein afirmaba, decía: hay muchas pruebas que demuestran que yo tengo razón, y solo una que demuestra que estoy equivocado, haciendo gala de que la mayoría estaba de su lado, una especie de falsa democracia dentro de la ciencia por la cual la ortodoxia siempre ganaba, como una pisonadora pasaba por encima de todas aquellas disidencias. Y además es que es curioso, porque incluso rechazaba las máximas del propio Sherlock Holmes, recordemos que fue escrito por Arthur Conan Doyle, quien decía: nunca se debe teorizar sin obtener datos. De este modo se retrocederán los acontecimientos para que se adapten a las teorías. ¿Cuándo son las teorías las que se deben adaptar a los acontecimientos? Qué duda cabe. Es algo que los teóricos de la conspiración sabemos muy bien. Cuando afirmamos que la historia ha sido adaptada, la historia oficial ha sido adaptada fuera de los acontecimientos reales, sabemos por qué lo estamos diciendo. Porque han pensado en un guión y ese guión lo han ido adaptando para obtener, a través de esas adaptaciones, desde luego, beneficios políticos, económicos y de toda naturaleza. Y esto ocurre constantemente.
No sé en qué país está usted, pero seguro que en su país también ocurre. Había una persona que podía destronar a Einstein. En una ocasión, un adulador periodista, cuando estaba entrevistando a Albert Einstein, le dijo: ¿qué se siente siendo el hombre más inteligente del planeta? Einstein, sabedor que no era el hombre más inteligente, le respondió: no sé qué decirle, debería preguntarle a Nikola Tesla. ¿Cómo suena? Eso es lo que le dijo. Y la verdad es que entre Tesla y Einstein existían importantes roces, fricciones, no se llevaban muy bien. Y es que en realidad al propio Tesla solo se le puede encasillar como un monstruo de la naturaleza, porque es que las teorías a las que llegaba, la experimentación que desarrollaba y las patentes que generó solamente pueden obedecer a un cerebro genial, algo único. Hoy en día nos gustaría tener un Nikola Tesla que nos liberase de esa cara energía. Y es que Tesla decía cosas muy curiosas sobre la teoría de la relatividad. Os lo voy a comentar para que os quedéis con la idea. Él comentaba lo siguiente. Decía: dado que la acción y la reacción coexisten, se deduce que la supuesta curvatura del espacio es enteramente imposible. Los científicos de hoy han sustituido las matemáticas por los experimentos. Y a través de ecuaciones, después de ecuaciones, finalmente construyen una estructura que no tiene la más mínima relación con la realidad. Eso decía Tesla. Por ejemplo, decía que los científicos, como por ejemplo desde Franklin hasta Morse, eran pensadores claros y no generaron teorías erróneas. Los científicos de hoy piensan profundamente en vez de claramente. Y uno debe ser sano, pensar claramente, pero en este mundo algunos eligen pensar profundamente y ser insanos. Eso es lo que decía Tesla. Y las críticas que hacía sobre Einstein eran enormes. Eran tan duras que rayaban incluso lo personal. Parecía que entre ellos había una especie de combate verbal. Decía lo siguiente: las teorías de Einstein no solo son erróneas, sino que son fraudulentas, forman parte de un fraude. Hasta ahí llegaba. Aquella la cosa iba seria. Decía: Einstein es un mendigo vestido con ropa de color púrpura y hecho rey, utilizando una matemática deslumbrante que se asienta sobre una oscura realidad. Eso decía Tesla. La relatividad es un engaño masivo envuelto en una hermosa capa matemática. Eso decía Tesla también. La teoría de la relatividad es una masa de errores e ideas engañosas violentamente opuestas a las enseñanzas de los hombres grandes, de los grandes hombres de ciencia del pasado. Están en contra incluso del propio sentido común. Eso decía Tesla de la teoría de la relatividad. También decía Tesla, y agarraos, la teoría envuelve a todos estos errores y falacias y las viste con atuendo de matemático magnífico que fascina, deslumbra y hace que la gente se quede ciega a esos errores subyacentes. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura. Quienes ignorantemente la toman para reinar, sus exponentes son los hombres brillantes, pero son metafísicos más que científicos. Ni una sola de las proposiciones de la relatividad se ha demostrado. Eso decía Nikola Tesla. De hecho, Tesla incluso llegó a escribir un poema gracioso comparando la figura del genio de Einstein y de su teoría de la relatividad con otros científicos. Un poema que, desde luego, traducido al castellano, pues pierde toda su gracia, qué duda cabe. Pero podemos pensar que ¿por qué prevalece la teoría de la relatividad? Sencillamente porque Einstein tenía un importante peso específico y una gran influencia en las decisiones de los presidentes norteamericanos, como por ejemplo Truman. Aparte que evidentemente
Einstein fue ensalzado por importantes y poderosos lobbies de presión en los que aquí no voy a entrar. E hizo que las ideas de Einstein fuesen sencillamente inamovibles. Ortodoxia absoluta. De hecho, por ejemplo, en Israel, uno de los billetes del papel moneda tiene la cara o la efigie de Albert Einstein. En conclusión, la actual ciencia es limitante. Como decía Nassim Haramein, afirma que nos encierra en una caja y nos mantiene lejos del infinito. No contempla lo que hay fuera de esa caja. Nos aleja de la divinidad humana que tenemos. Nos aleja del poder que tenemos sobre la materia y la premateria. Importante este dato. En realidad somos esclavos, en no pocas ocasiones, de ideas delirantes que impiden nuestra visión y observar más allá de donde nos han dicho. Eso es lo que la ciencia oficial hace en no pocas ocasiones. Ojo, y no con ello trato de decir que toda la ciencia oficial es un fraude, pero existen en importantes teorías, que no leyes, teorías, grandes fraudes. Y hay gente, organizaciones y grandes científicos que, intentando desmoronar estas falacias, no consigue absolutamente nada, porque al poder establecido le interesa mantener ese estatus físico y de la física. Es ahí donde obtiene pingües beneficios políticos y económicos, qué duda cabe. Bien, y después de esta exposición sobre Einstein y su teoría de la relatividad, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.